Hola, en este video adicional que vamos a utilizar como complemento para el conocimiento de la situación de cáncer en Colombia, hemos escogido algunos indicadores y aspectos relevantes del informe de la cuenta de alto costo del año 2020 con base en los datos del año 2019. Primero, tenemos la tendencia de morbimortalidad nacional. Encontramos la proporción de casos nuevos reportados, la prevalencia y la mortalidad. Y tenemos los datos del año 2017, 2018 y 2019. Como pueden ver, en la proporción de casos nuevos reportados, existe un aumento entre la comparación del 2017 y el 2018 con una disminución en el 2019. En el caso de la prevalencia, sí hay un aumento entre los años en la medida en que avanzan. La mortalidad también tiene un comportamiento en el cual del 2017 al 2018 hay un incremento, pero que disminuye con respecto al 2019. Para el año 2019 se estimó que la proporción de casos nuevos reportados y la mortalidad nacional disminuyeron con respecto al 2018 y las mediciones comparadas con las cifras de Globocan indican que existen tendencias similares para el mundo y Latinoamérica y el Caribe. Para los casos nuevos y fallecidos, las medidas nacionales son inferiores a las medidas internacionales según el informe de la cuenta de alto costo. Aquí observamos la distribución, la comparación también de los tres indicadores entre Colombia, Latinoamérica y el Caribe y a nivel mundial. Y observamos que Colombia presenta una menor tasa de casos nuevos reportados en una distribución por 100.000 habitantes. Sin embargo, la prevalencia de Colombia es mayor que Latinoamérica y está por debajo de los datos de nivel mundial. También la mortalidad en Colombia se ubica por debajo de los datos de Latinoamérica y el registro mundial. Estos datos son tomados de la cuenta de alto costo y los datos ellos también los incluyen los datos de Globocan. Existe una fuerte tendencia a que la prevalencia a nivel regional se concentra en los departamentos andinos, sobre todo hacia la zona central, en comparación con los datos nacionales. Existe una fuerte indicación de que todavía existe una necesidad importante en mejorar los tiempos promedio entre la sospecha clínica y la confirmación diagnóstica. Estas mediciones se hacen en días. Vemos, por ejemplo, que para tumores sólidos hubo una disminución en días de 61.9 para el 2018 pasó a 52.33 para el 2019. En los cánceres hematológicos pasó de 45 días a 34 días en el 2019. Y en la tercera columna ustedes ven el total de casos que se tomaron para el análisis. En el caso del tiempo que transcurre entre la confirmación diagnóstica y el inicio del tratamiento en días, observamos que para los tumores sólidos hubo un aumento en los días entre el 2018 y el 2019. En el 2018 eran 68 días, para el 2019 71. Para los cánceres hematológicos, en el 2018 eran 36 días y en el 2019 hubo una mejoría de 27.8 días. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que en algunos tipos de cáncer se observa que existe disminución en los tiempos, todavía hay una brecha importante para reducir esos tiempos que se esperan desde la sospecha clínica y la confirmación diagnóstica y desde el momento en el que ocurre esa confirmación diagnóstica hacia el inicio del tratamiento.
En este caso, en esta gráfica, observamos la distribución de los tipos de cáncer entre mujeres y hombres para los casos nuevos reportados. Entonces vemos pues que la franja más alta la representan otros, ahí se concentran 11 tipos de tumores que digamos que no se encuentran dentro de los priorizados. En el caso de las mujeres, obviamente el primer diagnóstico es mama, luego le sigue cervix, cáncer colorectal, estómago, linfoma no Hodgkin, pulmón, melanoma, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda y los linfomas Hodgkin como último, en la última barra. En el caso de los hombres, aparece próstata después de otros, colorectal, estómago, linfoma no Hodgkin, pulmón, melanoma, leucemia linfocítica aguda, linfoma Hodgkin y leucemia mieloide aguda. En esta diapositiva observamos la distribución de los casos nuevos, tanto de cáncer sólido y de linfomas, según el estadio, si son in situ, tempranos o avanzados, y hay una comparación con los regímenes de aseguramiento para el año 2019. ¿Qué se observa en esta gráfica? Tenemos dos regiones en la tabla, una que habla de las neoplasias sólidas y en esas neoplasias sólidas podemos observar una columna para los estadios in situ, otra para los tempranos y otra para los avanzados. En el caso de los linfomas son dos columnas donde están los estadios tempranos y los estadios avanzados. Vemos que en el caso del contributivo, por ejemplo, en las neoplasias sólidas, se observa que existe una proporción mayor de pacientes que se encuentran en los estadios tempranos dentro de los casos nuevos reportados. En el subsidiado tenemos el 41.71, que está por debajo del número que obtuvo el contributivo, siendo que en el subsidiado se encuentran mayor proporción de casos nuevos reportados con estadios avanzados, que es el 49.23 que ustedes observan en la segunda fila, en la tercera columna. ¿Qué quiere decir esto? Que para los casos nuevos reportados existen diferencias en las mediciones con respecto al nivel de aseguramiento y que, por ejemplo, en los casos no asegurados que tenemos en la cuarta línea, observamos que tienden a tener mayor proporción de estadios avanzados cuando se diagnostican. Para el caso de los linfomas, observamos que en el contributivo, por ejemplo, los estadios tempranos corresponden al 43.19 y estadios avanzados al 56.81. Pero en el subsidiado, los estadios avanzados de los linfomas, pues aparecen en estados avanzados en un 60.15%. Y también fíjense en la línea de los casos no asegurados. En esta gráfica tenemos el porcentaje de los casos nuevos con clasificación de riesgo, tanto linfomas y leucemias agudas, según el régimen de afiliación, y observamos que la columna verde más intensa corresponde a las leucemias agudas y la columna verde menos intensa corresponde a los linfomas. Entonces, lo que observamos es que existe un mayor nivel de clasificación de riesgo con unas diferencias marcadas en algunos tipos de aseguramiento, mientras que en otros no tanto. En las gráficas de torta que están al lado, observamos, por ejemplo, que en el contributivo se encuentra un nivel de riesgo bajo o favorable en el 19% de los casos, un nivel de riesgo intermedio
en el 24% de los casos, un riesgo alto o desfavorable en el 52% de los casos y un 5% de los casos que no tienen definido ese riesgo. En el subsidiado observamos que el 15% de los casos se encuentran en un nivel bajo o favorable de riesgo, el 24% en un nivel intermedio, el 50% en un nivel alto o desfavorable y un 11% en el cual no existe información para poder clasificar ese riesgo. Entonces es importante ver en estas gráficas que todavía tenemos un nivel importante o una proporción importante de cómo los casos nuevos llegan en un nivel de riesgo alto al momento de ser diagnosticados. En este caso observamos la oportunidad de la atención en los casos nuevos para los tipos de cáncer priorizado en Colombia para el informe del año 2019. ¿Qué observamos en las gráficas? Tenemos una medición de la mediana, que es la mediana de tiempo que se utilizó para, para la oportunidad entre la sospecha clínica y el diagnóstico en la primera gráfica, y en la segunda gráfica los datos de la oportunidad entre el diagnóstico y el tratamiento. Entonces las líneas más oscuras corresponden en la primera línea a la mediana, y en la segunda gráfica las más oscuras corresponden al promedio. Entonces, ¿qué observamos? Tenemos un número considerable de días en los diagnósticos de todos, incluyendo los diagnósticos que son más frecuentes según el género. Por ejemplo, próstata tiene un promedio de 68.93 días entre la sospecha clínica y el diagnóstico, con una mediana de 39, ¿cierto? Y en general, todos los tipos de cáncer tienen un número alto de días entre esta sospecha y la certificación pues, del diagnóstico y la confirmación del diagnóstico. Y en la segunda gráfica observamos el comportamiento entre la oportunidad del diagnóstico y el inicio del tratamiento, e incluso esos números, esos promedios de días son más altos que en la primera gráfica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todavía tenemos muchos retos en mejorar los tiempos tanto de diagnóstico como inicio de tratamiento en los pacientes con diagnóstico de cáncer. Aquí vemos la oportunidad de la atención en los casos nuevos reportados según el régimen de afiliación y observamos la oportunidad de la sospecha clínica y el diagnóstico, que es la primera gráfica, y la oportunidad entre el diagnóstico y el tratamiento, observando que básicamente los promedios de días son altos e igual que las medianas, que los cálculos de las medianas en días. Y observamos que existe pues un mayor número de días para el régimen subsidiado que para el régimen contributivo, pero también hay que tener en cuenta, fíjese, en el régimen de excepción, que tiene un número alto de días promedio. Y en el caso de la oportunidad entre el diagnóstico y el tratamiento, pues también vemos un número significativo de días donde el mayor el mayor promedio lo tiene el régimen subsidiado. Sin embargo, en todos los casos, pues existe una oportunidad importante de mejora en esos tiempos. Aquí tenemos la distribución porcentual de los casos prevalentes. Aquí ya no dejamos de hablar de casos nuevos reportados y hablamos específicamente de prevalencia según sexo. Entonces, pues observamos que la mayor proporción la tienen los otros tipos de cáncer, y luego siguen de acuerdo al género. Por ejemplo, en hombres corresponden al 32.25, el colorectal al 8.32,
el linfoma no Hodgkin en el 5,43 y así sucesivamente. Y para las mujeres, pues por frecuencia está otros, luego mama, cervix, colorectal, con cada uno pues de sus indicadores de la participación de estos tumores en las prevalencias de cáncer. Aquí encontramos los datos de fallecidos que tienen como un comportamiento similar en proporciones similares a las que vimos en los casos de prevalencia. La mortalidad tanto en cáncer de próstata para los hombres como en el caso de cáncer de mama para las mujeres es importante. Quiere decir que todavía tenemos que trabajar bastante en mejorar las condiciones de inicio de tratamiento y de detección temprana para evitar o disminuir pues la proporción de muertes por estos tipos de cáncer. Ahora vamos a observar un poco cáncer. Tenemos los indicadores general donde están todos los casos para los casos nuevos reportados, la prevalencia y la mortalidad, con la media cruda por cada 100.000 habitantes y la media ajustada con un índice de confianza en la medida del 95% para el caso de la media ajustada, o sea, el intervalo donde se mueven esos cálculos. ¿Qué observamos en las mediciones desde el 2015 al 2019? Que tanto la prevalencia como los casos nuevos reportados y la mortalidad han tenido como un comportamiento similar, con un incremento ligero en las cifras en el año 2018 que disminuyeron durante el año 2019. Aquí observamos la distribución porcentual de los casos nuevos de cáncer de pulmón según sexo y grupo etario en Colombia. Y pues vemos la alta concentración de estos tipos de cáncer en edades adultas. También tenemos una distribución por cuartiles de acuerdo a los diferentes departamentos. En este caso, lo que se está graficando son los casos nuevos reportados, donde se observa pues que algunos departamentos que tienen una gran densidad de población pues tienden a tener mayores números de casos nuevos reportados. Para cáncer de pulmón también tomamos la tabla de los casos nuevos reportados según el régimen de afiliación, observando que hay un mayor número en el régimen contributivo, ¿cierto? Con una mayor tasa de casos nuevos reportados y también tanto en la tasa cruda como en la tasa ajustada. Y observamos que existe entre los regímenes una similitud entre los casos que se pudieron estadificar y los casos que no se pudieron estadificar, que es la gráfica de abajo. Luego observamos el porcentaje de casos nuevos de cáncer de pulmón según el tipo histológico, donde la mayor proporción la tiene el adenocarcinoma, luego el carcinoma escamocelular, luego el de célula pequeña y aparecen luego los otros tipos histológicos y una proporción donde no se realizó la clasificación histológica y vemos la condición clínica en el momento del diagnóstico de los casos nuevos, donde tenemos un 1,41 para los casos in situ, el 11,85 para los casos estadio 1, el 7,63 para los estadios 2, el 18,54 para los estadios 3 y el 60,56 para los estadios 4. Quiere decir que en cáncer de pulmón, los diagnósticos, cuando el paciente llega y puede ser diagnosticado, ya llega en estadios avanzados de la enfermedad y en esta gráfica observamos las medianas de edades en cada uno de los estadios. En cáncer de pulmón también existe
el reto importante de mejorar los tiempos del diagnóstico. Aquí tenemos una caja de bigotes donde podemos ver la distribución de la sospecha clínica al diagnóstico y del diagnóstico al tratamiento, observando que pues, pueden haber variaciones de hasta 50 días en el gran grupo, en la mayoría de los casos, pero que existen algunos casos que llegan hasta 100 días entre el momento en que se le hace la sospecha clínica y se puede lograr un diagnóstico. Y para los casos que ya son diagnosticados y requieren un tratamiento, pues esa variación va entre 20 25 días y el mayor de los casos tuvo 150 días esperando lograr iniciar un tratamiento. Estas gráficas son muy dicientes de que se debe hacer un esfuerzo importante en mejorar la oportunidad del diagnóstico y de inicio del tratamiento. Aquí los podemos ver por régimen de afiliación en los tiempos de oportunidad, donde el contributivo tiene un promedio de 45 días, el subsidiado tiene de 48 días, los regímenes especiales 49, los regímenes de excepción 33 días y los no asegurados 16 días. Y la barra más clara corresponde pues a la mediana de días. Y la oportunidad entre el diagnóstico y el tratamiento por cada régimen, pues aquí observamos que el régimen subsidiado y los regímenes especiales tienen un mayor promedio de días para que el paciente inicie el tratamiento en comparación con los otros dos regímenes. Sin embargo, ninguno de los datos aquí presentados corresponden al ideal o a las metas que se trazan para poder empezar a realizar los diagnósticos oportunos e iniciar los tratamientos. Hicimos una selección de los datos de leucemias y linfomas, donde observamos pues la tendencia en las medidas de frecuencia para el caso de leucemias linfocíticas agudas en adultos, donde observamos que hay pues una tendencia a aumentar en la prevalencia. La proporción de casos nuevos reportados se conserva muy estable y la mortalidad también se conserva muy similar. En el caso de la oportunidad del diagnóstico de esta leucemia, pues observamos que existe una media de 10.94 días en la media desde la sospecha al diagnóstico y de 15.75 desde el diagnóstico al tratamiento, y digamos que esta es lo que se observa en esta gráfica de cajas y bigotes, donde probablemente la gran mayoría de los casos están llegando de una manera más oportuna, pero tenemos un número importante de casos que son outliers en el tiempo en el que acceden a la de la sospecha al diagnóstico y del diagnóstico al tratamiento. Realizamos una selección de datos para los cánceres pediátricos y tenemos en la primera gráfica la frecuencia de los tumores en población pediátrica. De mayor a menor, pues tenemos la leucemia linfoide aguda, las enfermedades del sistema nervioso central, el linfoma no Hodgkin, vías urinarias, etc. Tenemos la distribución según el régimen. El 52% de los casos corresponden a régimen contributivo y el 45% de los casos corresponden a subsidiado. Tenemos las gráficas de morbimortalidad, donde vemos los datos de prevalencia, donde vemos una clara aumento en los casos prevalentes, pero en los casos nuevos reportados y en la mortalidad, pues sí, las cifras permanecen como muy estables en los últimos años. Y tenemos la estadificación de acuerdo a los linfomas y leucemias. En linfomas tenemos por estadio clínico y en leucemias por nivel de riesgo. Entonces vemos un número importante de casos sí que no tienen dato de estadio, ¿cierto? Luego está el estadio 1 y
el estadio 2, que tiene mayor representación en comparación con los demás, y el estadio 3, con un estadio 4 que corresponde al 14% de los casos. Para el caso de las leucemias, corresponde a un 21.8% los casos de riesgo alto o desfavorable. Luego sigue el 20% de los casos para los grados intermedios y tenemos un estándar bajo o favorable en el 18% de los casos. 15% de los casos no tienen dato. 18% de los casos están más mal clasificados y 6% de los casos pues tienen otro o no está definido. Aquí todavía hay importancia en que se puedan hacer las clasificaciones, los registros de clasificaciones correctas para caracterizar mejor la población con diagnóstico de cáncer infantil. ¿Qué es importante en los casos de pediatría? Tenemos la oportunidad y observamos que existe una media de 35.6 días entre la sospecha al diagnóstico y de 25.31 días desde el diagnóstico al tratamiento, con unos cálculos de medianas también en días y una desviación estándar que muestra que la desviación estándar en la sospecha al diagnóstico puede estar marcada por 72 días de diferencia y entre el diagnóstico y el tratamiento por 46 días. Esto lo observamos en la gráfica de cajas y bigotes en el caso de la leucemia linfocítica aguda para los casos nuevos reportados, donde vemos que hay pues un número de datos que tienen una concentración, una medición en días muy similar tanto en la sospecha al diagnóstico como desde el diagnóstico al tratamiento, pero que existe un número importante de registros que se van desviando y que son outliers en la medición de días. Entonces, fíjense que por ejemplo, estos casos se ubican en más de 300 días desde la sospecha al diagnóstico y tenemos casos que se acercan a los 300 días desde el diagnóstico al tratamiento. Demasiado tiempo para poder generar efectividad y mejores resultados en salud. Aquí tenemos la clasificación de riesgo de esos casos nuevos reportados en la leucemia linfoide aguda en el país de la población pediátrica. Bueno, esperamos que este pequeño resumen nos recuerde cuáles son los retos a los que el sistema de salud en Colombia se enfrenta para mejorar la gestión del riesgo en cáncer y que estas observaciones de alguna manera permitan encontrar a las áreas de contratación en qué deben focalizar los esfuerzos para mejorar los resultados.